Imagina que has cortado el hilo invisible que te ataba a él, ese narcisista que te hacía creer que era su extensión, su trofeo, su sombra. De repente, silencio. No un silencio pacífico, sino uno que resuena como un trueno en su mente. Y si te digo que en ese instante él no siente alivio, sino una grieta que amenaza con partirlo en dos. Porque para el narcisista, tu desaparición no es una pérdida común, es el colapso de su universo fabricado, donde tú eras el espejo que reflejaba su grandeza. Piensa en ello. Durante años o meses o lo que haya durado esa danza tóxica, él te ha moldeado a su imagen, te ha usado para validar su ego inflado, para sentir que el mundo gira alrededor de su sol. Cada cumplido que te arrancaba, cada duda que sembraba en ti, era combustible para su maquinaria interna. Y ahora tú te vas. No con un adiós dramático, sino con una ausencia total. Un vacío que él no puede llenar con palabras o promesas. ¿Sientes el peso de eso? Él lo siente como un puñetazo en el estómago, porque el narcisista vive de la atención, de la admiración, del control sutil que ejerce sobre los demás para no enfrentar su propia vacuidad. Cuando desapareces, ese control se evapora, y lo que queda es un hombre o mujer expuesto a la realidad cruda. Sin ti, su narrativa se desmorona. No es que te extrañe por quién eres, te extraña por lo que representabas para él. Eres el suministro narcisista que se ha cortado de raíz, y eso lo deja tambaleándose. Pregúntate, ¿has visto cómo un niño pequeño patalea cuando le quitas su juguete favorito? Multiplica eso por 1000 y tendrás una idea de su reacción inicial. Pánico puro, disfrazado de ira o indiferencia fingida. Él intentará racionalizarlo primero. No la necesito, hay miles como ella. Pero en el fondo sabe que no es verdad. Su mente, entrenada en juegos psicológicos donde siempre gana, ahora juega en contra. Las manipulaciones que usaba, el gaslighting que te hacía dudar de tu cordura, las bombas de amor que te ataban más fuerte, pierden su poder porque ya no hay receptor. ¿Y tú? Tú, que has decidido este paso, sientes un alivio mezclado con culpa, ¿verdad? Es normal. Ese es el eco de las cadenas que él forjó alrededor de tus límites personales. Pero escúchame, tu desaparición no es un acto de venganza, es un reclamo de tu soberanía. Él, en cambio, entra en una fase de negación feroz. Revisa mensajes antiguos, estalquea tus redes si puede, reconstruye en su cabeza escenarios donde tú regresas arrepentida. Porque para él el rechazo es intolerable, es una afrenta a su autoimagen de ser irresistible, omnipotente. ¿Recuerdas cómo te controlaba con celos disfrazados de preocupación o con silencios que te dejaban rogando por atención? Ahora, ese control se vuelve contra sí mismo. Sin ti, no hay nadie que aplauda su show y el telón cae. Pero aquí viene la verdad incómoda. En esa grieta, él no busca crecer. Busca reemplazo, otro suministro, otra víctima para su ciclo de idealización y devaluación. Tú eras perfecta al principio, ¿no? La musa que alimentaba su ego. Luego, defectuosa cuando osabas cuestionarlo. Y ahora, desaparecida, te convierte en el villano de su historia interna. ¿Por qué? Porque admitir que te perdió por sus propias toxinas sería admitir debilidad, y los narcisistas no admiten debilidad, la proyectan. Si estás viendo esto, probablemente has vivido esa proyección. Te culpaba de todo, desde sus malos días hasta sus fracasos. Tu salida lo obliga a mirarse, aunque sea de reojo, y lo que ve lo aterra. Pero no te equivoques, no es un terror que lo lleve a cambiar, es un terror que lo impulsa a la caza, porque el narcisista no sufre en soledad, sufre en la pérdida de poder. Y tú, al desaparecer, le quitas ese poder. Siente eso, has roto el hechizo, no con palabras, sino con acción. Ahora, mientras él lidia con el vacío, tú comienzas a respirar. Pero vayamos más profundo. ¿Qué pasa cuando esa negación inicial se quiebra?
Ahí es donde el verdadero caos comienza, y es ahí donde tú debes estar preparado para lo que vendrá, no para él, sino para ti mismo. Porque tu fuerza no radica en ignorarlo, sino en entenderlo lo suficiente para no volver a caer. Ahora, profundicemos en el torbellino que desatás al evaporarte de su radar. El narcisista, ese arquitecto de ilusiones que te tenía atrapado en su laberinto de control emocional, enfrenta no solo el silencio, sino un espejo roto que refleja fragmentos de su fragilidad. ¿Te has preguntado alguna vez por qué sus intentos de reconquista suenan tan desesperados, tan calculados? Porque en ese momento tu ausencia activa su mecanismo de supervivencia más primitivo, la hoovering. Esa succión voraz que busca arrastrarte de vuelta al vórtice. No es amor, es pánico envuelto en nostalgia falsa. Él te bombardeará con mensajes que parecen salidos de un guión. He cambiado, dame otra oportunidad. O recuerdos selectivos de los buenos tiempos que él mismo sabotajeó. ¿Por qué hace eso? Porque el narcisista opera en un ciclo perpetuo de idealización, devaluación y descarte, y tú, al desaparecer, interrumpes el guión. En la idealización eras su todo. En la devaluación, tu enemiga. En el descarte, prescindible. Pero sin cierre, sin tu rendición, él queda suspendido en el limbo, y eso lo desestabiliza. Su ego, ese castillo de naipes construido sobre la admiración ajena, se tambalea. Imagina su mente como un motor que necesita combustible constante. Tu atención era ese octano premium. Sin él, el motor tose, se ahoga y entra en modo de emergencia. Ahí surgen las tácticas más insidiosas, las que explotan tus grietas emocionales. Si sabe que valoras la lealtad, te recordará promesas rotas como si fueran suyas. Si tu debilidad es la compasión, te pintará como el salvador que él necesita. ¿Sientes el tirón? Es el mismo tirón que te mantenía enganchado antes, cuando sus juegos psicológicos te hacían cuestionar tu realidad. El gaslighting no muere con tu salida, muta en intentos de reescritura de la historia compartida. Tú me abandonaste sin razón, dirá, ignorando las noches en que te dejó emocionalmente desangrándote. Pero aquí está el antídoto que debes internalizar. Reconocer que esto no es sobre ti, sino sobre su incapacidad para la introspección genuina. El narcisista no puede sostener relaciones equitativas porque su mundo es unidireccional. Fluye hacia él. Tu desaparición lo obliga a confrontar esa unidireccionalidad y en lugar de reflexionar, contraataca. Pregúntate, ¿cuántas veces has cedido ante una charla que terminaba en horas de manipulación? Ahora, al negarte, rompes el patrón. Él escalará, involucrará amigos comunes, creará dramas en redes o incluso fingirá crisis para invocarte. Es el equivalente psicológico de un niño que rompe sus juguetes para llamar la atención de la madre ausente. Y sí, duele verlo, porque una parte de ti aún anhela creer en su redención. Pero la verdad dura es esta. El narcisista rara vez cambia sin terapia profunda y voluntad propia, y la mayoría evade esa confrontación porque equivale a desmantelar su identidad. En cambio, busca un nuevo suministro, una nueva persona para idealizar y drenar. Mientras tanto, su ira se acumula. ¿Has notado cómo transforma el rechazo en persecución? Es su forma de restaurar el control, de demostrarte que no puedes escapar. Pero tú sí puedes, y lo estás haciendo. Cada día sin contacto es una victoria silenciosa, un ladrillo en el muro de tus límites personales que él tanto temía. Porque las relaciones tóxicas prosperan en la ambigüedad, en las fronteras borrosas que él imponía. Al desaparecer, defines tu territorio. Aquí mando yo. Y eso lo enfurece, porque el control era su oxígeno. En su furia revelará su verdadero yo. Acusaciones, difamaciones, un torrente de proyecciones que descargan su vergüenza interna sobre ti. Eres inestable, egoísta, dirá, cuando en realidad describe su propio reflejo.
¿Por qué te cuento esto con crudeza? Porque entender el mecanismo te libera de la culpa. No eres responsable de su caos, solo de tu sanación. Mientras él gira en espiral buscando validación en espejos rotos, tú emerges del otro lado. El pánico inicial da paso a la rabia a la resignación fingida, pero el vacío persiste. Y en ese vacío, por primera vez, podría asomar un atisbo de duda en él. No esperes que actúe sobre ella. Los narcisistas rara vez lo hacen. Enfócate en ti. ¿Qué sientes al saber que su tormenta no te toca? Es el comienzo de tu poder, el puente hacia la libertad que mereces. Pero vayamos más allá. ¿Qué pasa cuando su hoovering falla y tú mantienes la distancia? Ahí, el verdadero rostro del narcisista se desnuda y tú descubres la tuya propia, radiante de resiliencia. Cuando su hoovering choca contra el muro de tu silencio inquebrantable, el narcisista no se rinde con gracia, entra en una fase de ira desatada que revela las grietas de su armadura falsa. ¿Has imaginado alguna vez cómo se siente alguien que ha construido su vida sobre el poder de herir sin ser herido? Para él, tu resistencia no es solo un rechazo, es una humillación pública en el teatro de su mente, donde siempre ha sido el director indiscutible. Esa ira no es espontánea, es el combustible de su trastorno, una explosión de proyecciones que te convierten en el chivo expiatorio de su vacío existencial. Te bombardeará con ataques verbales disfrazados de verdad, acusándote de ser fría, manipuladora, todo lo que él mismo encarna pero no puede admitir. ¿Por qué? Porque en las relaciones tóxicas, el narcisista usa el control como escudo contra su propia inseguridad profunda. Y al fallar, ese escudo se rompe, dejando al descubierto un núcleo de vergüenza que lo consume. Pregúntate, ¿cuántas veces sus rabietas pasadas te hicieron dudar de tu valor? Ahora, al no responder, inviertes el flujo, su rabia se queda atrapada en él, rebotando como un eco en una habitación vacía. Esa es la primera grieta real en su ciclo vicioso. Mientras él hierve en su cólera, buscando formas de difamarte ante conocidos comunes o en foros anónimos, tú comienzas a notar algo poderoso: la claridad. Sin sus interrupciones constantes, tus pensamientos se ordenan y ves con nitidez cómo sus juegos psicológicos, esos triángulos de celos que creaba para mantenerte en vilo o las promesas vacías que te ataban, eran solo hilos de una telaraña diseñada para su beneficio. El antídoto no es contraatacar, es la indiferencia estratégica, esa ausencia que duele más que cualquier palabra. Porque el narcisista se alimenta de reacciones, tu ira le da munición, tu tristeza le da poder, pero tu silencio le quita el escenario. En esta fase, él podría escalar a lo irracional, amenazas veladas, intentos de sabotaje en tu trabajo o círculo social, todo para restaurar el equilibrio que tú has roto. Es su forma de decir: si no puedo controlarte, al menos te haré sufrir. Pero aquí viene la verdad liberadora. Su sufrimiento es autoinfligido, un bucle de autodestrucción que no depende de ti. Tú, al mantener tus límites personales como un baluarte inamovible, estás reescribiendo tu propia narrativa. ¿Sientes esa oleada de empoderamiento? Es el resultado de reconocer que las manipulaciones narcisistas prosperan en la codependencia y al desaparecer, has cortado esa vena. Él en su furia acelera hacia la depresión narcisista, un pozo donde su grandiosidad se hunde en autocompasión tóxica. Nadie me entiende, todos me abandonan, se dirá, ignorando que es su toxicidad la que ahuyenta. En ese abismo podría buscar terapia superficial o aliados temporales, pero sin un compromiso real, es solo otro acto en su drama. Mientras tanto, su búsqueda de un nuevo suministro se intensifica. Flirteos superficiales, relaciones relámpago que repiten el mismo patrón. ¿Por qué te importa saber esto? Porque entender su espiral te protege de la tentación de salvarlo. No eres su terapeuta ni su salvavidas, eres la persona que eligió la libertad.
Su ira da paso a un resentimiento crónico, donde te idealiza como la que se escapó en su mente retorcida, alimentando futuras conquistas con la lección no aprendida de tu huida. Pero tú, del otro lado, estás cosechando los frutos, relaciones más sanas asoman, tu autoestima se reconstruye sin sus sombras. Cada día sin su influencia es una afirmación de tu agencia. La fase de ira no dura eternamente. Se transforma en una resignación aparente, pero el vacío persiste, un recordatorio constante de lo que perdió al no valorarte. Y en ese vacío tú floreces. ¿Estás listo para ver cómo esta batalla culmina en tu victoria total? No como revancha, sino como renacimiento. Finalmente, cuando la tormenta de su resentimiento se disipa en una calma tensa, el narcisista se asienta en una nueva normalidad frágil, una donde tu ausencia se convierte en una cicatriz invisible que moldea su próximo capítulo. ¿Te has preguntado cómo alguien tan obsesionado con la perfección lidia con el fracaso definitivo de perder a quien una vez controló? Para él, esta fase es la devaluación postraumática. Te reduce a una nota al pie en su autobiografía interna, una lección que usa para endurecer su coraza y refinar sus tácticas en futuras víctimas. No hay epifanía verdadera. Solo una adaptación cínica donde el control se vuelve más sutil, las manipulaciones más afiladas. Su vida continúa en ciclos repetidos, idealización de lo nuevo, devaluación inevitable, pero con un matiz. Tu escape le ha inyectado una inseguridad latente que lo hace más volátil, más propenso a explotar en relaciones que prometen ser mejores. ¿Por qué esto importa para ti? Porque al comprender que su transformación es ilusoria, liberas el último hilo de culpa que podría atarte. Has visto el patrón completo, del pánico inicial a la succión desesperada, de la ira furiosa a esta resignación hueca. Cada etapa era un intento de restaurar su ego herido, pero ninguna borró el hecho de que tú, al desaparecer, le mostraste el espejo de su propia toxicidad. Y ahora, en esta quietud relativa, él podría intentar un último contacto esporádico. Un mensaje años después, fingiendo casualidad. Pero será débil, un eco de su poder perdido. Tú, en cambio, has transitado de la víctima a la arquitecta de tu destino. Imagina, sin sus juegos psicológicos drenando tu energía, tus límites personales se han fortalecido como raíces profundas, permitiéndote atraer conexiones auténticas, donde el respeto mutuo reemplaza el control unilateral. ¿Sientes esa paz que se expande? Es el fruto de tu resiliencia, la prueba de que las relaciones tóxicas no definen tu valor, solo revelan el tuyo propio. Has roto el ciclo no con fuerza bruta, sino con la quieta determinación de elegirte a ti. El narcisista atrapado en su laberinto autoimpuesto podría envidiarte en silencio, pero nunca lo admitirá. Su mundo requiere villanos, y tú has dejado de serlo para convertirte en el héroe de tu historia. Esta es la verdad empoderadora. Tu desaparición no lo destruyó, pero lo obligó a confrontar, aunque sea fugazmente, su soledad autoinducida. Y tú has emergido no solo intacta, sino transformada, con una sabiduría que ilumina tus pasos futuros. Cada amanecer sin su sombra es una victoria, un recordatorio de que la libertad no se regala, se reclama. Si has llegado hasta aquí, significa que estás listo para soltar el pasado y abrazar tu poder ilimitado. Eres más fuerte de lo que sus manipulaciones jamás pudieron reconocer. Ahora respira profundo y permite que esta comprensión te impulse hacia relaciones que nutren, no que agotan. Tu viaje no termina, solo comienza de verdad. Si este monólogo te ha tocado, si sientes ese fuego interno avivándose, hazme un favor. Suscríbete al canal para más reflexiones que te empoderen y dale like si reconoces en estas palabras tu propia liberación. Juntos construimos mentes más libres.
Gracias por estar aquí. Tu fuerza inspira la mía.